y soy consultora del Servicio de Endocrinología del Hospital Militar Central y voy a comenzar con la primera parte de prolactina y cáncer de este curso de prolactina. Yo he hablado de la fisiopatología del cáncer y prolactina, que es la primera parte de todo esto, de cómo son los mecanismos fisiopatológicos en la relación de la prolactina y el cáncer. La prolactina es una hormona multifacética producida y secretada por la adenohipófisis. También se encuentra en muchos tejidos extrapituitarios, como la glándula mamaria, cerebro, decidua, gónadas, páncreas, células inmunes, hígado y tejido adiposo. Y está involucrada en funciones autócrinas y parácrinas en todos estos tejidos. La prolactina tiene funciones fisiológicas en la lactación, metabolismo de la glucosa y lipídico. Fisiopatológicamente está involucrado en patologías como prolactinomas, hipogonadismo y varios tipos de cáncer. Las acciones de la prolactina están mediadas por su receptor transmembrana, que es un miembro de la familia de los receptores lactógeno-citoquinas y que está expresada en forma ubicua y funciona como un dímero activado por la prolactina. Hay varios estudios experimentales y clínicos que han demostrado una expresión alterada del par prolactina y su receptor en tumores humanos como tumores mamarios, de próstata, endometriales, laringios, hepatocarcinoma y carcinoma colorectal. Se han propuesto el aumento de los niveles circulantes de prolactina, la alta expresión de HAK2 y la generación de las células del carcinoma de hígado a través de la señalización del receptor de prolactina HAK2 como mecanismo que podrían contribuir al desarrollo del hepatocarcinoma. Se halló niveles séricos significativamente más altos de prolactina en pacientes con hepatocarcinoma y esta relación significativa existió independientemente del género, la edad y el índice de masa corporal. Se halló niveles elevados séricos de prolactina y SEA en pacientes con carcinoma colorectal, pero la mayor parte de los pacientes tenían mayor elevación de prolactina en comparación con la elevación de SEA. Se encontró una mayor expresión de diferentes isoformas de receptor de prolactina en el carcinoma laringio en comparación con la papilomatosis, que es una patología benigna. Se postula un posible papel del par prolactina y su receptor en el desarrollo del carcinoma laringio. La prolactina, a través de su receptor, estimula varias cascadas de señalización que involucran el STAT, RAS, MAPK y la fosfatidil-inositol 3 quinasa, que ha sido implicada en la tumorogénesis de mama. Existen múltiples formas del receptor de prolactina en los humanos. Está la forma larga, la forma intermedia y hay dos formas cortas que se producen por empalme alternativo. La prolactina es similar estructuralmente a la hormona de crecimiento y puede actuar como factor de crecimiento, inmunomodulador o neurotransmisor en forma autócrina y parácrina. La similitud de la prolactina con la hormona de crecimiento y sus acciones a través de la vía promotora de crecimiento HAK-STAT sugieren sus efectos promotores de tumores. Estos factores incluyen la dualidad del efecto de la prolactina en el estímulo de la diferenciación versus las señales proliferativas. Hay modelos experimentales inadecuados, un número limitado de ensayos clínicos de bajo poder estadístico que prueban la supresión de la vía de la prolactina en pacientes con carcinoma de mama.
Los niveles elevados circulantes y locales de prolactina están asociados al riesgo de cáncer de mama. La prolactina es la hormona más importante en la proliferación, diferenciación del epitelio mamario y es esencial para la lactación, pero también está involucrada en el desarrollo del carcinoma de mama, en el desarrollo tumoral y quimioresistencia. Las señales hormonales son importantes para el desarrollo y progresión del carcinoma de mama. La importancia de la prolactina en el desarrollo y progresión del carcinoma de mama no están totalmente dilucidados. En mujeres premenopáusicas con carcinoma de mama hay niveles de prolactina sérica superiores a la media junto con una expresión elevada del receptor a prolactina. Estos están asociados al aumento del riesgo de progresión tumoral e invasión. Se encontró en mujeres posmenopáusicas asociación entre el riesgo de carcinoma de mama invasivo y niveles circulantes aumentados de prolactina, particularmente en enfermedad cuando tienen receptores a estrógenos positivos. Hay trabajos que indican que la hiperseñalización del par prolactina y su receptor contribuyen al inicio del cáncer de mama. Hay una fuerte correlación entre el aumento de los niveles de prolactina y su receptor con el carcinoma de mama. Niveles elevados de prolactina en mujeres posmenopáusicas pueden permitir un aumento del riesgo de carcinoma de mama y cáncer metastásico. La prolactina y su receptor están expresados en el 95% de los tumores mamarios en mujeres y en el 60% de los hombres con carcinoma de mama. El receptor de prolactina está sobreexpresado en tejidos de carcinoma de mama comparados con tejido mamario normal. Estos hallazgos fueron replicados en ratones transgénicos que sobreexpresaron prolactina y desarrollaron tumores mamarios, y en estudios in vitro en los cuales la prolactina jugó un papel en la proliferación de las células del carcinoma de mama. La prolactina estimula la proliferación, sobrevida y motilidad de las células de carcinoma de mama in vitro. Se halló que polimorfismos, lo que se llama SNP, que es un Single Nucleotide Polymorphism, en el gen de la prolactina y en el gen del receptor de prolactina, estaban asociados a metástasis de carcinoma de mama en mujeres taiwanesas. O sea que los polimorfismos en el gen de la prolactina y en el gen del receptor de prolactina estarían involucrados en a metástasis de carcinoma de mama. Esto es un trabajo en mujeres de Taiwán. Se halló que un aumento de la progresión en las pacientes de carcinoma de mama con elevados niveles de prolactina. Está bien establecido que los estrógenos promueven el cáncer de mama y de allí proviene la eficacia de los antagonistas del receptor estrogénico en la prevención y tratamiento del carcinoma de mama. Mientras que la asociación de la hiperprolactinemia clínica y el riesgo de carcinoma de mama está discutido porque la mayoría de estas pacientes son hipoestrogénicas porque presentan el hipogonadismo relacionado a la hiperprolactinemia. Hay estudios que han indicado que la comunicación cruzada, lo que se llama crosstalk, de la señalización del receptor de prolactina con otros receptores puede influir en la transducción de señales. El receptor de prolactina interactúa con la integrina a través de la proteína reguladora de las señales alfa, la glucoproteína transmembrana y el SHP2. El par de prolactina con su receptor y el estrógeno con su receptor pueden regular sinérgicamente la expresión genética y la proliferación de células de cáncer de mama. Además, la señalización del receptor de prolactina
tiende a activar al receptor de estrógenos de estradiol no ligado. Se ha encontrado que muchos tumores de mama se caracterizan por una reducción del STAT5 y altos niveles de expresión del receptor de prolactina y componentes de la señal MAPK, incluidos el AP1 y metaloproteinasas de matriz proinvasivas. La prolactina y el estrógeno inducen cooperativamente la fosforilación del receptor estrogénico K1-K2 y mejoran la activación prolongada del AP1 en células de cáncer de mama. Este tipo de comunicación cruzada, crosstalk, entre las vías de señalización puede promover la progresión del cáncer de mama y la resistencia a la quimioterapia. Se produce una comunicación, un crosstalk, entre el receptor de prolactina y el receptor del Epidermal Growth Factor, EGF, receptor, y el HER2. El oncogen HER2 Neu codifica un receptor de tirosina quinasa transmembrana con una extensa homología con el receptor del factor de crecimiento epidérmico. El receptor HER2 Neu es el marcador molecular del carcinoma de mama ductal, aunque también se sobreexpresa en otros adenocarcinomas como el carcinoma de endometrio, colorectal y de pulmón. La unión del ligando del receptor de prolactina da como resultado la rápida fosforilación de la tirosina quinasa HAK2 próxima y la posterior activación de múltiples intermediarios de señalización asociados al receptor de prolactina, como son el STAT5, MAPK, AKT, NEC3 y BAP2. Estas señales alteran la expresión de genes diana, target, de prolactina relevantes para el cáncer de mama. Después de la estimulación de la prolactina, HAK2 se activa en 30 a 60 segundos a través de la fosforilación de las dos moléculas de HAK2 que están asociados constitutivamente con el dímero del receptor de prolactina. La pérdida de la actividad del HAK2 da como resultado una ablación de la fosforilación del STAT5 inducida por la prolactina, la expresión del gen de ciclina D1, la diferenciación y el crecimiento de las células mamarias in vitro. Los estudios de pérdida de función también han revelado el requisito del HAK2 en el crecimiento in vivo de tejidos mamarios y el inicio de la tumorogénesis mediada por oncogenes. Este gráfico muestra la interacción de los señales del receptor de prolactina y del receptor del factor de crecimiento epidérmico y el HER2 en el cáncer de mama. El factor de crecimiento epidérmico liberado por el microambiente estromal que rodea el tumor de mama activa cascadas de señalización que se superponen con las cascadas de señalización del receptor de prolactina tras la activación con la prolactina secretada por las células del tumor de mama. La prolactina estimula las vías de señalización de HER2 y el receptor de crecimiento del factor de crecimiento epidérmico a través del HAK2. El factor de crecimiento epidérmico y su receptor también activan la señalización del STAT5 indirectamente a través del SRC. Esta interacción entre receptores puede aumentar la proyección del tumor de mama y la resistencia a los tratamientos hormonales. Una pregunta clave es si la prolactina promueve el crecimiento continuo de metástasis pulmonares residuales después de la extirpación quirúrgica de los tumores primarios.
Los niveles fisiológicos de prolactina humana circulante pueden estimular el crecimiento de metástasis distantes, latentes, en un modelo de cáncer de mama humano con receptores estrógenos positivos y proporcionan la primera evidencia preclínica de la eficacia del bloqueo de prolactina. En ambos carcinomas de mama y el carcinoma de próstata, a pesar de una buena respuesta inicial a la terapia antitumoral, a menudo se vuelven refractarios y el crecimiento es cesante del tumor, dando metástasis en sitios distantes como el hígado y el hueso. La coadministración de testosterona y estrógeno para inducir carcinoma de próstata en un modelo murino mostró que la mayor parte de la respuesta transcripcional se debe a la hiperprolactinemia inducida por el estradiol. La sobreexpresión del oncogen HER2 en las células de carcinoma de próstata se asocia a una rápida progresión tumoral y a un mal pronóstico. Esto plantea la posibilidad de que la cascada de señalización de prolactina active el HER2 en la próstata como lo hace en la mama. Los estudios epidemiológicos que exploran una correlación entre los niveles séricos de prolactina y la incidencia o gravedad del cáncer de próstata han sido equívocos y algunos no informan diferencias, mientras que otros encontraron una mayor incidencia de hiperprolactinemia en pacientes con cáncer de próstata metastásico que en aquellos con tumores sensibles a la hormona. Tanto las próstatas malignas como las sanas producen prolactina. Los fluidos prostáticos de pacientes con cáncer tienen niveles más altos de prolactina que los controles. La matriz de expresión genética mostró una expresión del receptor de prolactina entre 6 y 7 veces mayor en el carcinoma de próstatas ductales que en los carcinomas de próstata acinares. Los adenocarcinomas ductales son más agresivos y menos frecuentes que los carcinomas acinares. La prolactina puede alterar la morfología celular y aumentar la síntesis de ADN en cultivos de tejido de próstata humano. A diferencia de la mama, el STAT5 es constitutivamente activo en el carcinoma de próstata humano y predice la recurrencia temprana de la enfermedad. El STAT5 también es esencial para el crecimiento de los senoinjertos del cáncer de próstata humano en ratones y su inhibición resulta en la muerte de las células prostáticas dependientes e independientes de andrógenos. También se identificó la expresión de prolactina en el suero y tejidos del cáncer cervical humano. Se encontró que la expresión del receptor de prolactina aumentaba significativamente en el carcinoma cervical en comparación con el tejido normal y las lesiones precursoras. La presencia de la isoforma larga del receptor de prolactina se observó solo en tejidos de carcinoma de cuello uterina. Como conclusiones de esta primera parte de prolactina y cáncer, vamos a concluir en que los mecanismos moleculares del efecto de prolactina en los carcinomas hormonodependientes como mama y próstata no están del todo dilucidados, menos aún en otros cánceres como colon, hepatocarcinoma y carcinoma laríngeo. Los estudios son escasos y con pocos pacientes para sacar conclusiones estadísticamente significativas. Una mejor comprensión de las diversas ramas de la cascada de la señalización de prolactina que se activan durante la progresión de la enfermedad sería muy valiosa para determinar cómo se debe tratar a los pacientes con respecto al momento de su diagnóstico.